hacer algunas consideraciones sobre el abuso sexual infantil, que es una forma de maltrato, ¿no? No es menor porque deja secuelas, de hecho es un delito, ¿no? Y deja secuelas casi permanentes, irreparables, en los menores, en los adolescentes también, que las padecen. Y esto está comprobado por tarea, por trabajo de psicólogos, de psicólogas, de médicos clínicos. Esto, de hecho, está sucediendo en todo el mundo, pero nos hemos enterado en la semana pasada que ocurrió en la vecina provincia de San Juan un acto realmente aberrante, que no es el único, ¿no? No, por eso lo voy a defender o minimizar, todo lo contrario, en donde la portera y a su vez la persona que cuidaba una escuela en esta provincia, en la capital de esta provincia, Paola Tejada, fue filmada, y a su vez esto fue filmada y fue exhibido vía internet, incitando y abusando a su vez de un menor alumno de la escuela de 15 años de edad. Esta mujer tiene 35 años, en la cual lo incitaba con, en fin, movimientos eróticos y demás. Era todo muy, muy, muy explícito, no quedaba ningún margen de duda. Y de hecho fue, ahora está siendo investigada, dejado de lado, cesanteada, mejor dicho, en su cargo, y a su vez se está buscando, ignoro si en estos días o en estas horas se le ha encontrado, a quien era el cómplice de ella, porque filmaba, y entonces incitaban, era todo un clima absolutamente violatorio de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que ha sido suscripta, firmada por Argentina hace ya muchos años, y que tiene rango constitucional, porque está incorporada a la norma del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y en general todo el tema del abuso infantil es todo acto de violencia, todo acto de violencia perpetrado por la persona que está a cargo, al cuidado, bajo la tutela de un menor, que pueden ser padres, vuelvo a decir, padres biológicos, tíos, tías, y esa acción u omisión provoca hacia el menor, que no consiente con este acto, es un acto, reitero, de violencia, de maltrato, es todo un daño que le provoca, reitero, de carácter casi irreparable a nivel psicológico, y está comprobado. Conductas que cuando corren los años se van manifestando en actos de violencia, en actos de maltrato por parte de este menor que ha sido abusado. Le causa obviamente daño a la salud, a la dignidad, al derecho humano de su condición de ser humano y de menor de edad. Este maltrato, por supuesto, no surge en esta era, desde hace décadas y décadas y siglos. Lo que pasa es que desde hace un tiempo, ya bastante tiempo, se le da un nombre, una calificación, y está penalizado. Y en estos momentos se difunde mucho a través de redes sociales, a través de internet, y esto, por supuesto, tiene que sería un ciberdelito, incuestionablemente, ¿no? Pero no deja de ser delito al fin. También hay un caso, hay muchos casos, incuestionablemente que hay muchos casos, no hay uno solo, porque por otro lado, como siempre afirmamos en estas cuestiones de violencia, de maltrato,
Y acá hago una cierta parangón, no del todo, pero un cierto parangón, una cierta asimilación, sin ser total, que quede bien claro, con el acoso sexual. Es decir, una persona que hace abuso y ejerce abuso de su situación de poder frente a una o a otra persona que está disminuida físicamente, emocionalmente, y por eso está esta situación de abuso y de aprovechamiento deliberado y muchas veces, en la mayoría de los casos, reiterado por un tiempo prolongado. También tenemos el caso de toda una campaña que se hizo y que se está realizando en Salta para asistir, ¿no?, a una niña, Wichi, que fue abusada sexualmente y víctima de una violación en el 2015. Y es toda la campaña Cuidando a Juana. En el terreno de una vivienda muy precaria, y es una niña que era una adolescente. Por otro lado, también sabemos de numerosísimos casos que existen en el seno de la Iglesia Católica, en realidad de casi todas las religiones, ¿no?, protestantes, católicas, que muchas veces son muy silenciados. Pero hay enorme cantidad de casos que existen y que son juzgados, en la mayoría de ellos, por el derecho canónico y no por el derecho común. Porque hay que tener en cuenta que los sacerdotes o los pastores protestantes no son seres elegidos, son seres humanos. Por lo tanto, deben ser juzgados por la ley civil y no por una ley que en la mayoría de los casos los favorece. Les da, además de ser abusadores y de incumplir con lo que se considera preceptos religiosos, incuestionablemente que lo hacen, en numerosísimos casos, bueno, entonces gozan de ese privilegio que no es menor. Por otro lado, también tenemos el caso en la ciudad de Córdoba de un padre que abusó durante más de 7 años de su hija, que se suicidó, que fue publicando o dando señales a través de la red social de Facebook, y no hago la propaganda a la red de Zuckerberg y asociada fundamentalmente Zuckerberg, ¿no?, en donde en el 2019 manifestó: tenía 8 años cuando mi papá empezó a abusar de mí. ¿Será que el guardapolvo no era lo suficientemente largo y lo provoqué? Es decir, ahí está, es tremenda esa frase, porque genera la sensación de la culpa, del que no habré sido yo el que provoqué o la que provocó esta situación para que ocurriera esto. Y esto es una constante, un parámetro que se da en todos los casos, ya sea de violencia laboral, ya sea de violencia, en este caso sexual, de abuso sexual. Por otro lado, este hombre se le dio, en un fallo que es de mucha importancia, la condena de cadena perpetua. Y fue la Cámara Tercera del Crimen de la ciudad de Córdoba que condenó a prisión perpetua, porque este hombre, tengamos en cuenta que sometió sexualmente durante todo un tiempo prolongado y periódicamente a su hija biológica, que se suicidó por esa circunstancia no menor, todo lo contrario, por ese acto aberrante que cometió esta persona, que si observamos imágenes, fotos, flyers de este hombre, en el momento del fallo, tiene un barbijo que realmente suena un tanto paradójico: Cristo es Dios. Señor, si Cristo es Dios, usted no cumplió con nada de esto. Usted es un ser humano
que es un delincuente, es un abusador y es un ser aberrante. ¿Mm? Bueno, por otro lado también sabemos que en otros lugares suceden casos. Hay un caso que no se difundió demasiado, pero es el de un actor muy conocido en Hollywood y en todo el mundo, ¿no? James Franco, que fue acusado de abuso sexual por dos alumnas de su escuela de cinematografía, de teatro. ¿Mm? Y esto fue también en este año, en donde dentro del sistema anglosajón, ¿no?, va a pagar una reparación por el daño que provocó con estas alumnas, abuso sexual, era la imputación, ¿no?, de más de 2 millones de dólares en un acuerdo, y de esa manera queda en libertad. Y todo esto como consecuencia de ese movimiento de tanta importancia y de tanta repercusión en todo el mundo, del que no está ajeno a Argentina, del Me Too, es decir, a mí también. ¿Mm? Y que sigue vigente. Es decir, en este caso yo realmente cuestiono esto, porque no es el hecho de pagando, así sean 2 millones, 3 millones, 10, 20, 40, no es el monto, es el acto cometido. ¿Mm? Es decir, paga y queda todo solucionado. No es así, no debería ser así. No considero que hay que volver a la ley del talión, es decir, el ojo por ojo, diente por diente, matar, agredir a la adúltera, tirarle piedras, apedrearlas hasta matarla por el delito de ser adúltera, y así numerosísimos casos que podríamos irnos y nos extenderíamos mucho más de lo que deberíamos extendernos, ¿no? No, todo lo contrario, pero que cumpla con la legislación penal vigente. Se trate de una persona conocida, no conocida, que tenga dinero o no, que cumpla, porque para eso está la legislación. Si no, suena a burla. Y el daño, reitero, irreparable que provoca en esos seres humanos que han sido abusados, violentados, maltratados, vejados, va a continuar, y en la mayoría de los casos deja señales, marcas, como desafortunadamente la marca y señal del ganado, que se le pone y se le marca a fuego, y nunca puede subsanarse totalmente, y requieren de tratamientos psicológicos, psiquiátricos, y en muchos casos el acto final, como ya lo dijo en su momento el profesor, el psiquiatra alemán y radicado en Suecia, que lo hemos dicho en varios programas y lo ha afirmado en escritos, en investigaciones y demás, Heinz Lehmann, la inmolación, que es el suicidio, es el último acto de el grito de rebeldía frente al acto bestial de la violencia, del abuso, del maltrato. Y esto debe acabar. Y los jueces, las juezas, deben actuar en consonancia con los tiempos que se están viviendo y no mantener los ojos cerrados, como sucedió con este juez de la también muy cercana ciudad capital de Santa Fe, en donde consideró en su momento, no hace mucho tiempo, todo lo contrario, que no había ocurrido abuso sexual contra una persona, violación en realidad, Mingarini, contra una persona, porque había utilizado, si se cuidó, con el preservativo, que afortunadamente en la Cámara fue revocado, y yo considero que fue sobre todo por la gran movida de tipo, no sé, ya tanto popular como política, y de la ciudadanía, de repudio a este fallo aberrante del juez Rodolfo Mingarini,
y en donde hay un fallo muy, muy acertado, a mi entender, con buenos argumentos y sobre todo esta unión que debe existir siempre entre el derecho internacional y el derecho interno argentino del camarista Fernando Gentile Bersano. Bueno, vamos a ir ahora nuevamente a un corte musical y después tendremos la palabra del doctor Daniel Cuenca.